Y sabia virtud, la de entender el tiempo. A tiempo amar y desatarse a tiempo, como dice el refrán. Y qué bueno que sea el tiempo el que nos diga, ay, ese reloj tan tirano, ¿verdad? Nos tiene, pero así. Bueno, yo un tiempo le di sus vacaciones, pero ahora ya, ¿no? Como les decía yo ayer, vamos a retomar un poquito esto de la película que no les acabé de platicar. ¿Por qué me recordó esa película de la tercera palabra? Bueno, primero que nada, vamos a darle gracias a Dios por estar en este 4 de junio 2025. Y bueno, ya, como dicen, ahora sí que sabia virtud de conocer al tiempo y que a tiempo amar y desatarse y también planificar a tiempo. Y bueno, ese es el secreto de la vida, ¿no? Conservar nuestra vitalidad y tomarnos nuestra pastillita de Vicatex. Entonces, qué sabio era este poeta, ¿no? Yo les decía ayer, bueno, ahora sí que volviendo al contexto de que les compartía, me recordó la tercera palabra, ¿no? O sea que era muy curioso que en aquellos ayeres se reflejara este sentir de los cineastas que planificaron y argumentaron una película que yo decía, híjole, estas viejitas, una era la simpática Prudencia Grifel y Sara García, las dos protagonizaron también a las hermanitas Vivanco, ¿no? Si se acuerdan de esa película, también muy curiosa. Y bueno, pues las reunieron y pues las dos ya representaban una etapa de madurez y todo, ¿no? Pero a mí lo que me recordaba esa manía que tenía la viejita de mover las manecillas del reloj para que sonara la campanita, ¿no? Entonces ellas tenían un sobrinito que era Pedro Infante y al que querían civilizar para que no les quitaran su legado que le había dejado, pues así ya estaba crecidito el niño de 28 años, ¿no? Que también era pues así lo que es la esencia de esta película, que se te pierde el tiempo y bueno, tú puedes vivir en una ensoñación, en tu mundo, en un contexto donde si no te sacaron de él la similitud, pues sí, sí, se supone que era una hacienda grandísima. El meollo del asunto era que los papás se habían tenido que separar por una traición de la mamá de Pedro Infante, que y no le habían querido decir al niño al que las viejitas consintieron. Entonces se muere el señor y el niño se queda medio salvajito y está en la hacienda. Entonces es el contexto y el argumento de toda la película, donde tiene que venir la salvadora, la maestra, la teacher, Marga López, como teacher contratada por las viejitas a civilizar al niño. Y cuando se da la sorpresa, ella esperaba un niñito de 9 años y le salen con que el niño tiene 28 años, ¿no? Y las viejitas, pues también en su contexto. Y que en aquella temporada, por respeto, cuando se trataba de propietarias y todo, pues muy respetuosamente, así le decían los empleados a la patrona, ¿no? A la patroncita, que le dicen cuando se ve que está ella dando instrucciones de que arreglen mejor la hacienda y todo eso. Y pues el patrón, sí, niña, que no sé qué, que bla, 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 y bla, 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 ¿no? O sea, que ellos se quedaban en ese contexto y para ellos era muy respetuoso decirle niña. Entonces ese era el contexto y la situación. Y bueno, yo volviendo a mi etapa de madurez, ya en la etapa más modernista, es lo que les digo, que si no desarrollaste el rol que te dice la similitud, que todo tiempo de Dios tiene su momento para que realices determinada tarea, y si te quedaste, que te atrasaste por alguna causa, circunstancia o motivo y ya te quedaste ahora sí que en la etapa de la niñez, pues así te van a considerarte que sigue siendo la eterna niña. Y por eso también causaba mucha risa, ¿se acuerdan? En la etapa de las que surgieron las carpas y los comediantes tan ocurrentes, tan observadores, tan motivadores para criticar lo absurdo que era. Entonces esa fue también la metáfora de este niñote grandote, si se
acuerdan a Chabelo, ¿no? O Chabuelo, ya en su etapa de 80 y todavía, digamos que en su programita y todo. Entonces, pues es relativo el tiempo, ¿no? Para muchos fue así o ha sido así, porque pues ese es el papel que nos dieron, ¿no? Inconscientemente se fijan cómo trabaja la psiqui de toda la humanidad, ¿no? Que dice, no, es que esta tiene cara de niña, se va a quedar de niña. Y así te ponen ese rol y ni modo tú, por más que haces tú tu empeño y todo de desempeñar labores que tienen cierta responsabilidad de adulto, ya te vieron cara de niña, de maje, porque así les conviene. Y bueno, es una cosa, un dato curioso que los historiadores aquí en México nos dicen, que por ejemplo, cuando se trataba de ese clasismo surgido en la etapa de cuando invadieron lo que ellos llamaron la vieja Tenochtitlán se convierte en la Nueva España al ser invadida por los conquistadores españoles, entonces se civiliza a todo lo que era la población mandando pues esos grupitos de religiosos y por medio de ellos civilizar a los salvajitos de aquí de México. Y entonces es otro cuento de que decían que los trataban a todos como si fueran menores de edad, cuando ya eran unos jovenazos y eran, yo creo que de ahí vino esa idea de este contexto de vernos cara de, por la conveniencia de que la civilización implicaba adiestrar y con manipular a la que la población se convirtiera en un sector de servidores, ¿no? Entonces eso era, yo creo, el meollo del asunto, lo que se buscaba, que siempre tenía que haber condiciones y clasificaciones dentro de la población. Entonces, si a uno le veía por el mestizaje y todo, entonces también se dio el clasismo, ¿no? Desde que vino mamá Carlotita y todos esos conquistadores y que la monarquía y que bla, bla, bla. Bueno, yo no voy a dar clases de historia, no soy profesora ni me dieron nunca ese titulito, pero sí me documenté un poquito para poder dar esta visión y todo y esta ideología, ¿no? O sea, tratar de ilustrarla, ¿no? Entonces de ahí viene esa condescendencia de ver de ver a la población con buenos ojos, con un trato cariñoso y todo, pero manipulador al fin y al cabo. El buen mexicano no se dejó, porque aquí los mexicanos, bravo por ellos, supieron manejar muy bien y fueron muy, lo suficientemente al parte de esa región y todavía gracias a eso se pudo mantener cierta reserva de haber aceptado no totalmente. Entonces la totalidad de la conquista no quedó un sector ahí y esa región que no fue totalmente dominada por estas ideologías que trajeron los europeos, ellos formaron parte de lo que ahora es, ¿no? Toda la descendencia y todo con descendencia. Entonces, por eso México es lo que yo decía en otro video, que México tenía a los Nopal Sisters y a los Chayo Sisters. Los Chayo Sisters ya pertenecemos a esa población híbrida, producto de esa mezcolanza de mestizajes y todo, o de precisamente receptores de población, de pobladores europeos que se entremezclaron con los descendientes de mexicanos puros. Entonces ya hicimos una parte de hibridez. Entonces, debido a eso, obviamente también pasamos a formar parte sin querer queriendo, ¿verdad? Porque a veces pues hay muchos apellidos muy que suenan no tan mexicas y todo. Entonces, pues esos son los que se van con la finta muchas ocasiones, ¿no? Digo, son los que dicen, no, pero somos mexicanos porque nacimos aquí, independientemente que seamos o no originarios de esa mezcolanza, el hecho de haber nacido en esta patria mexicana nos hace oriundos de aquí, ¿no? Entonces nacimos y fuimos educados y también pudimos, gracias a esa capacidad que tuvimos de comprender esas diferencias, y bueno, también se dio por eso lo que ahora llaman el
racismo o clasismo y todo, ¿no? Racismo pues es obviamente que se clasificaba por razas y otro, el clasismo es por clases sociales, ¿no? La sociedad imponía vivir de determinadas cosas. Entonces, esta película de La Tercera Palabra es en realidad una muestra de ilustrativa de lo que fue la población de personas civilizadas que tuvieron privilegio de poseer propiedades terrenales y pudieron heredar, ¿no? Entonces, si una familia bien acomodada se entremezclaba con familia que era de la capital o que venía de otras partes, obviamente ahí se daba una especie de mezcolanza de la cual nacía el Pedro Infante y todo. Entonces era la división que había entre la familia, porque ya Pedro Infante venía en otra generación, ¿no? Entonces los mexicanos que habían poseído esa tierra y pudieron haber sido propiamente pobladores que fueron aceptados por México y que fueron, por tener posesiones necesarias pudieron hacerse acreedores a una porción de tierra y formaron ahí su hacienda y todo. Entonces México tenía una serie de hibridez de ese tipo de, dependiendo la región y todo, ¿no? Entonces, digo, a mí me recordó eso, este gesto de la tempestad, porque en La Tercera Palabra, cuando Marga López le preguntaba a Pedro Infante que en su papel ella de Margarita, la profesora, y el otro, pues su entusiasta alumno que se acaba enamorando de la maestra, que cómo fue que él hizo contacto con ese concepto de, porque le dice que le explique que una palabra que dice que es, bueno, hay tres palabras, ¿no? Por eso es la tercera palabra es amor, la segunda es la muerte y la primera, no, la primera es la muerte, cuando se le muere un venadito, ¿no? Que él conoce a la muerte. La segunda, cuando conoce a Dios, que hay una tempestad muy fuerte y él en su susto vuelve hace un ruego, ¿no? De que se pare, le pide a Dios que se pare, que pare la tormenta y se para la tormenta, ¿no? Entonces, yo creo que esa asociación de ideas entremezcló la coincidencia, los cineastas, era donde esta película nos daba el contexto del por qué siempre la humanidad ha sido afecto a asociar este tipo de eventos, ¿no? Que cuando más desesperado estaba y pedía a Dios que se parara que él pudiera regresar a salvo a su casa, entonces eso era, esa palabra era parte de cómo él conoció lo que era el contexto de la religión, que si existía Dios, era la primera palabra. La segunda era la muerte, cuando se le muere la mascota o el venadito. Y la tercera, que era el amor, se la da Marga cuando él siente cosas diferentes. Y es que entra a otra estación, la calidez y todo eso, ¿no? Y cosas así, ¿no? Entonces, él tenía ese concepto por la asociación que decía que la primavera, que era la época de apareamiento en algunas aves y que se daba también en algunas especies de animales, en donde tenían ruidos o manera de llamar a su pareja a los animales por medio de sonidos y era un lenguaje así coloquial que le enseña a la maestra, mira nada más yo que vine a enseñarte y tú me enseñas y que bla bla bla. Una película muy romántica con algo de sentido educativo, pero bueno, así eran las películas, ¿no? Entonces ya les acabé de contar el contexto de cuál era la tercera palabra. A mí por esto de que se vino ese chaparrón y todo, digo, híjole, fue algo muy parecido porque fue muy salvaje, nunca, bueno, en el tiempo que yo llevo de vivir por aquí, no me había tocado, sí había habido tormentas de lluvia y todo, pero no en esa magnitud. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Bueno, yo aquí estoy acabando de, pues, tomar esto que es esta mezcla es una avena o cereal, porque bueno, tengo que hacer mi talacha por estar atendiendo otros asuntachos, tengo que organizarme, ahora toca hacer otro
otro tipo de tareas necesarias para mi desempeño de ama de casa, independiente un poquito, sí. Y bueno, aparte de compartirles este aprendizaje o esta asociación de ideas, no sé cómo le llamen, pero bueno, algunos pueden llamarle karma, otros coincidencias o no, como evocaciones que se repiten en todo el trayecto que tenemos de vida, porque tenemos que pasar por diferentes etapas de tiempo dentro de cada temporada de año, y ya le estamos dando la bienvenida a lo que es la estación, por cierto, del verano, ¿no? Que empieza ya en lo que se dice los meses junio, julio y todavía agosto, ¿no? Que se sigue hasta agosto, en fin. Pero pues sí, ya las lluvias ya se hacen presente y todo, pues no es otra manera de decir ya, obviamente pónganse las pilas o qué se nos hizo muy rápido el que pasó el mes de abril y el mes de mayo, ¿no? Y en la ahorita ya llegamos al medio año, en fin. Bueno, pues sigamos aquí trabajando y asociando y todo, ¿no? Y como decimos, sabia virtud la de perder el tiempo, decían los poetas, a tiempo amar y desatarse, y detenerte a tiempo, como dice el refrán, dar tiempo al tiempo, que de amor y dolor alivia el tiempo. En fin, estamos hoy muy poéticos y todo. Bueno, pues, ¿qué les puedo contar de entretenimiento? Pues sí, hay otras películas que me dejaron. Bueno, sí, yo decía de esta otra película de bodas del día de la boda, ¿no? Muy también a propósito de cómo se era el rol de educativo en la mujer, que era más apegado al dogma y a las costumbres aceptables socialmente. Claro que cambiaron con la hibridez de culturas que hubo, aparte de, bueno, cuando vino los tiempos después de propiamente fue o empezó a surgir a partir de la revolución industrial, ¿no? Aquí en México, por ahí de la década de los 30, y ya entonces esa separación de ese esquema de vida que habían dado a la mujer se fue cambiando ya en los 40, en los 50, surgieron ya las oportunidades de incluir a la mujer en el gremio empresarial, como les decía, eso nos cambió la vida y cambió también la concepción de lo que era esa institución, que era la sociedad que se basaba en esa célula de matrimonio, ¿no? De asociación. Pero les digo que no todo fue encaminado con ese propósito de procreación. Muchas veces era zafarse de ese estricto legado de educativo que se hacía ya muy pesado para ciertas generaciones que querían tener otro estilo más libre de tomar decisiones y ser más independientes. Entonces siempre la necesidad de tener ciertas libertades de tomar decisiones o iniciativas se ha estado presente en el ser humano. Entonces, no podemos heredar ese legado que se decía que al ser menores de edad éramos eternamente, no podíamos aspirar a responsabilidades empresariales de envergadura en puestos de gerencia y de ejecutivos, ¿no? O sea, ya después ese concepto fue cambiando conforme se fue viendo la evolución y el papel cómo funcionó en las labores, la responsabilidad adquirida que se hizo oficial, porque así se fue adoptando diferentes modismos en el gremio y se dieron oportunidades al ver que funcionaba y que la capacidad no era precisamente un privilegio de género, ¿no? Ya fuera masculino o femenino, pero sí hubo sus controversias y su parte que se demoró mucho, ¿no? Yo digo que en la actualidad sí nos ha caído a los mexicanos una novedad el hecho de que ahora pues nos represente una presidenta en vez de un presidente, ¿no? Que yo muchas ocasiones oí decir en otras décadas que estaba muy complicado cuando hablaban, por ejemplo, de una líder femenina en el gremio político como Margaret Thatcher o Indira Gandhi o personalidades mujeres que habían destacado en el ámbito político y diplomático. Aquí en México, en Latinoamérica, no era
muy propio de esta colonización que había aquí, ¿no? En México, y que estaba muy complicado. Decían, bueno, pero ¿por qué si era femenina y extranjera, mamá Carlotita? ¿Por qué no una mexicana que naciera aquí, ¿no? O sea, pero mamá Carlotita ejerció la subordinación aparente de una figura masculina, como fue el emperador Maximiliano. Entonces ella era como un asistente de él, pero no se le había dado, tenía capacidades porque pues su educación fue europea en otro contexto colonial, de colonización y todo, ¿no? Y era europea, entonces pues no, la monarquía aquí en México ya se había visto que no funcionaba, entonces ¿cómo? ¿Cómo, no? Decían, bueno, sí, también se vio mucho, en estas películas nos ilustraban mucho lo que era el machismo y bueno, lo que era el misogismo de masculino y todo para determinadas, aceptación, era imposible pensar que la mujer pudiera ser apta para desempeñar otro tipo de rol que no fuera el de ama de casa, ¿no? Y la educación de los hijos y el cuidado de los nietos y bla, bla, bla. En fin, bueno, ya les dije por qué, ¿no? El porqué de los porqués, dices, así es la mente, ¿no? Son circunstancias, coincidencias y todo, ¿no? Le damos un traguito a la avena para acabarnos de situar, que no se nos, bueno, ya. En fin, bueno, pues después de este breviario cultural, de compartirles a ustedes cosas curiosas de cultura y de esto, decimos, bueno, pues obviamente es el mes de junio, viene con otro contexto, esperemos que nos vaya bien. Acabamos de darle la bienvenida y esperemos que nuestras actividades sean bien. Ya tendré oportunidad de compartirles algunos avances de mis diseños, ¿no? Porque hablando de diseño de manera informal, ya les decía, es imposible que quedes en un diseño que se considerara aceptable para todos. Cada quien tiene su percepción del tiempo y del espacio y del desempeño de labores y por qué necesita determinados espacios, ya sea para ejercitar alguna actividad de movimiento o desempeñar alguna labor de emprendimiento también complementario a su condición financiera y aumento de su qué nivel de capacidad de ingresos, ¿no? O sea, también todo tiene su por qué o por qué, ¿no? Entonces también tienen necesidades sociales. Entonces yo pues vuelvo a insistir en que no hay que cerrar, aunque algunos espacios destinados para dichas actividades sociales no son incompatibles cuando se trata de complementar esas labores con labores empresariales, ¿no? Y a veces esa combinación puede dar una especie de aumento de capacidad de poder adquisitivo mejor. Pero necesariamente, pues no estamos muy a veces abiertos. Algunas secciones sí me tocó llegar a ver dentro de la vecindad donde viví, gente que estaba muy, digamos, no estaba de acuerdo en hacer de un espacio vitalicio, hacer uso de suelo diferente para esas actividades y es muy respetable también ese criterio. Entonces tenemos que haber tenemos que respetar ese contexto y pues podemos subdividir en espacios creados para ese uso de suelo como estaban acostumbrados, ¿no? Y para eso hay otro tipo de construcciones como locales comerciales y eso es otro tipo de opción y muchas veces no tienes la capacidad o dices o compro vivienda o compro un localito o un espacio de que me dé a ganar. Entonces, por eso a veces sí es la complejidad y la necesidad de convertir o adaptar un espacio vital
en una especie de modismo estilo bazar, ¿no? Como que se hacían los bazares en los patios de las casas, pero no era un comercio muy formal, sino que ya era una adquisición de revintage, ¿no? De vintage, de segunda mano. Entonces no es lo mismo, no es lo mismo ese tipo de, digamos, de adaptaciones, y por lo tanto, pues sí sería que se notara y que se tomara en cuenta que a veces ya en otra etapa de vida, entonces ese es el sistema que se ocupa, ¿no? El de bazar, el del revintage y todo. No es un sistema del que se vive, sino que se aportan pequeñas cantidades, que no es lo mismo vivir de un ingreso, es como un cambalache, ¿no? De recursos. Ya el bazar, ¿no? Viene a ser, es claro que la vendimia de objetos novedosos o inventos nos ha invadido, ¿no? Entonces yo tampoco estoy muy de acuerdo. Ya, ¿no? Ya, ha invadido otras, ins- ay, 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 otras nacionalidades. Está bien que México les haya dado un pedacito, pero que tampoco invadan tanto espacio, ¿no? Dicen, bueno, una muestra razonable y que esos espacios no sean totalmente monopolizados por esas potencias, porque también México necesita trabajar sus artesanías o sus hechuras o sus productos, ¿no? Entonces digo, hay como que hay un desbalance y pues yo estoy más que nada, no es que seamos nacionalistas a 100%, pero sí decimos, híjole, como que se ha abusado mucho de esa condición, ¿no? Entonces esa apertura no nos dejó muy satisfechos a muchos mexicanos, no estábamos muy a favor de que se diera esa libertad, esa autorización de libre comercio que pues causó esa, digamos, sí, estaba bien aceptar algunos permisos y digamos, unos convenios que favorecieran en ese aspecto al mexicano, la mano de obra mexicana y que se apreciara el producto mexicano y también tener ese derecho, ¿no? Que nos quitaran ese derecho por ser invadidos por nuestros espacios, no se vale, ¿no? Yo digo, como buena mexicana, digo, no, 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 también a México hay que darle su respeto y pues también los mexicanos tenemos que adquirir también productos mexicanos, ¿no? Que también tengan su acreditación en cuestiones de hechura y de prestigio, ¿no? También las artesanías mexicanas que no sean compradas y revendidas y que obtengan aquí un justo valor, ¿no? Lo necesario, ¿no? No que les estamos dando más beneficios de nuestro trabajo y la mano de obra, no, 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 también como buena, sí, yo me considero artesana, ¿no? A lo mejor principiante en el gremio, no de mucha antigüedad, pero sí, toda mujer mexicana, yo digo que tiene algún tipo de capacidad artesanal, entonces de creatividad y que se tiene que abrir esa puerta también de posibilidad, sobre todo ya en la etapa de madurez, ¿no? Entonces esa es mi opinión como participación de ciudadanía y bueno, ya. Nos vamos ya pues con estas apreciaciones y esta compartirles de cosas y pues momentos este, pues se puede llamar de asociación de ideas, de recuerdos karmáticos y compartimientos de otros tiempos medio anacrónicos, ¿verdad? Bueno, clásico de nosotros. En fin, pues que tengan buena salud y que pasen un buen día. Sale y los dejo porque ya tengo cosas que hacer.